Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en la frontera de la neuroinmunología para descifrar una conexión que podría de verdad cambiarlo todo para los pacientes con degeneración lobar frontotemporal. Para nuestro análisis, vamos a seguir el rastro de la evidencia como si fuera una verdadera investigación clínica. Primero, nos enfrentaremos al enigma que es la DFTL. De ahí, seguiremos las pistas que nos llevan a una conexión, la verdad bastante sorprendente, con el sistema inmune. Luego, nos meteremos de lleno con la que podría ser la prueba reina molecular, los autoanticuerpos. Y ya para terminar, vamos a conectar todos los puntos para entender qué significa esto para nuestra práctica diaria y, claro, para el futuro del tratamiento. Bueno, arranquemos con el desafío central. La degeneración lobar frontotemporal, o DFTL, se nos presenta en la clínica como un verdadero camaleón patológico. Es sin duda un reto diagnóstico que se define por su increíble heterogeneidad. Formalmente, las DFTL es como un gran paraguas que agrupa a varias patologías neurodegenerativas que tienen una afinidad muy clara por los lóbulos frontal y temporal. Pero ojo, no hay que confundirnos. Su complejidad está en que es un espectro, no una sola enfermedad. Y aquí viene el dato que nos impacta a todos en la consulta. Estamos hablando de la segunda o tercera causa más frecuente de demencia en pacientes jóvenes. Y justo este espectro clínico es la manifestación de esa heterogeneidad. Tenemos desde la variante conductual, que es la más común, hasta las afasias progresivas primarias. Y, para añadirle todavía más capas de complejidad, la frecuente superposición con la enfermedad de neurona motora y los parkinsonismos atípicos nos obliga a tener siempre un alto índice de sospecha y un diagnóstico diferencial sumamente agudo. Y es justo aquí donde nuestra investigación da un giro fundamental. Por décadas, el dogma ha sido muy claro. La DFTL es un proceso puramente degenerativo. Pero a ver, ¿y si no lo fuera? La evidencia que está surgiendo nos obliga a retar esa visión clásica y a explorar una conexión que hasta hace poco era insospechada, la autoinmunidad. La primera pista, fíjense, sale de algo que seguro muchos hemos notado en la práctica clínica y en los datos epidemiológicos. Esa observación recurrente de que nuestros pacientes con DFTL parecen tener una carga inusualmente alta de comorbilidades autoinmunes, sobre todo las no tiroideas. Miren, aquí tenemos la evidencia cruda. Esta tabla que extrajimos del trabajo de Son y su equipo resume estudios clave. Vamos a poner la lupa sobre los trabajos de Miller y compañía. Fíjense cómo comparan de forma sistemática diferentes subtipos de DFTL contra enfermedad de Alzheimer y controles. Es en esta comparación donde el patrón empieza a hacerse evidente. Y aquí está el dato que nos obliga a hacer una pausa. Un valor de P de 0.004. En el mundo de la investigación clínica, esto es una señal potentísima. Este nivel de significancia estadística en la asociación entre la afasia progresiva primaria semántica y este grupo de enfermedades autoinmunes simplemente no puede ser ignorado. Esto no es ruido, es una señal biológica que exige una explicación. Ok, entonces, si la conexión clínica es tan fuerte, la lógica nos dice que tiene que haber algo más profundo, ¿cierto? Algo a nivel molecular. Y lo encontramos en el lugar más fundamental, nuestro propio genoma, en la forma de factores de riesgo genéticos compartidos. Los estudios de asociación del genoma completo, los GWAS, son como un GPS que nos apunta directo a ciertas zonas calientes del genoma. Vemos un enriquecimiento en la región HLA, que es el corazón de la respuesta inmune adaptativa, y observamos esta dualidad fascinante en genes como el PLCG2, donde una misma variante puede ser protectora para la neurodegeneración, pero de riesgo para la autoinmunidad, un verdadero trade-off genético. El caso del C9orf72 es todavía más complejo, un jugador con un rol dual que aún estamos tratando de descifrar, lo que subraya la intrincada relación entre estos dos procesos. Y todo esto nos lleva paso a paso a la que podría ser la prueba más directa y convincente. Si de verdad hay un proceso autoinmune de fondo, deberíamos poder encontrar su huella dactilar molecular, los autoanticuerpos. La pregunta entonces es clara y directa. ¿Existen o no existen autoanticuerpos específicos circulando en el suero o en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes? Y la respuesta, como podemos ver en esta tabla, es un sí contundente. La búsqueda está en plena marcha. Fíjense en la diversidad de blancos, desde receptores clave como el NMDR hasta marcadores de autoinmunidad sistémica como los ANAS. La evidencia molecular se está acumulando rapidísimo y nos pinta un cuadro cada vez más claro de una desregulación inmune. Pero, a ver, de toda esta lista hay un actor principal que ha emergido con muchísima fuerza en la investigación reciente, los anticuerpos dirigidos contra la subunidad GLUA3 del receptor AMPA. Recordemos rapidísimo algo de neurofisiología sináptica. El receptor AMPA es, digamos, el caballo de batalla de la transmisión excitatoria rápida, el pilar de la plasticidad sináptica, del aprendizaje y la memoria. La subunidad GLUA3 es una pieza clave en su estructura.
O sea, atacar este receptor es, en esencia, atacar el sustrato mismo de la cognición. Y el mecanismo patogénico que se propone es brutalmente simple y directo. Primero, los autoanticuerpos circulantes se unen a la subunidad GLUA3 en la superficie de la neurona. Segundo, esto provoca la internalización del receptor, lo que lleva a una reducción drástica en su densidad postsináptica. El resultado neto, una disfunción glutamatérgica. Y este gráfico habla por sí solo. Visualiza perfectamente el abismo inmunitario que hay entre los pacientes y los controles. Un 60% de positividad para ANAs clínicamente significativos en DFTL esporádica, esto no es solo una curiosidad de laboratorio, es un indicador de una ruptura profunda de la autotolerancia en estos individuos. La diferencia es sencillamente abrumadora. Ok, ya vimos la epidemiología, la genética, la biología molecular. Todo apunta en una dirección. La pregunta ahora es inevitable. ¿Y cómo impacta todo esto en nuestra práctica clínica de todos los días? Lo que estamos presenciando, colegas, es un verdadero cambio de paradigma. La visión clásica de la DFTL como una enfermedad puramente neurodegenerativa, una especie de desgaste programado, está siendo retada fuertemente. La visión emergente nos propone que, al menos en un subgrupo de pacientes, la DFTL es un espectro donde la neurodegeneración coexiste con procesos neuroinflamatorios y autoinmunes, y que estos últimos podrían incluso estar impulsándola. Perfecto, entonces, para llevarnos a casa, ¿qué hacemos con esto el lunes por la mañana en la consulta? Primero, en todo paciente con DFTL hay que interrogar y buscar activamente comorbilidades autoinmunes. Segundo, ante un cuadro que imita una DFTL pero de inicio subagudo, el panel autoinmune debe ser parte del protocolo diagnóstico. Tercero, empecemos a pensar en estos autoanticuerpos como posibles biomarcadores, que en un futuro podrían ayudarnos a clasificar a nuestros pacientes. Y cuarto, y quizá lo más emocionante, se abre una ventana terapéutica completamente nueva. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que podría abrir un campo terapéutico totalmente nuevo. Estamos ante la posibilidad de que terapias inmunomoduladoras, pensemos en plasmaferesis, inmunoglobulinas o incluso anticuerpos monoclonales, puedan tener un rol en el tratamiento de subgrupos muy específicos de pacientes con DFTL. Muy bien, para ir cerrando, revisemos los puntos finales y la fuente principal de este análisis. Toda la evidencia que hemos discutido, que viene en gran parte de la excelente revisión de Sun y colaboradores, es ciertamente muy convincente. Sin embargo, y esto es fundamental, hay que reconocer que la mayoría de los estudios son retrospectivos y con cohortes pequeñas. La necesidad de estudios prospectivos, a gran escala y multicéntricos es imperativa para poder confirmar estos hallazgos y, ojalá, trasladarlos de la investigación a la práctica clínica estandarizada. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.